Aquí con el caso médico se parece bastante a la mafia que hay en el transporte, que viven chantajeando a todos los gobiernos que suben para que le den subsidios, que le den tarjeta de bono gas y siguen cobrándole el pasaje caro a los dominicanos. En el caso de los médicos, no hay gobierno ni ministerio de salud pública que se haya preocupado por ponerle el cascabel al gato. Lo primero es que los médicos son servidores públicos. Y dice la ley de función pública que todos los servidores públicos tienen que trabajar mínimo 8 horas diarias o un máximo de 40 y un mínimo de 32. Los médicos no trabajan ninguno 32 horas. Los médicos no vienen de Marte. Los médicos son tan dominicanos como cualquier otro y por vía de consecuencia están obligados a cumplir con la normativa legal. A cualquier persona que es jardinero o es mayordomo tiene que trabajar 8 horas diarias. Se tiró de mafia, se tiró de mafia. Sí, hay una mafia ahí. Sí, pues no digas que es mafia porque te cobran por arriba. Te cobran por arriba un copago por encima de él y tú le exiges que te dé un comprobante fiscal y no te lo dan. Waldo, Ariel Huelga Suero. No, retire eso. Retire eso. Está bien. ¿Cómo es? Retire eso. Waldo, retire eso. Así es. Apoye. Mire, váyase. Después de que cobró, mire, después que ese médico. Buenas tardes, amigas y amigos. Inicia su programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz Y participación. Hoy es jueves 8 de mayo y nosotros en Su Mundo con el Pueblo siempre muy pero muy agradecidos por esa fiel sintonía que ustedes nos dedican cada día. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Su Mundo TV. Recuerde que estamos con ustedes en los canales 101 y 1101 en High Definition de Claro. Canal 81 de Altiz, Canal 81 de Aster, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 de Telecable Dominicano, Canal 667 de Cable Central y Canal 647 del Amazon Fire TV Stick. Pero con ustedes también en más de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país. En el satélite UTEL para todo el continente americano y el satélite Intelsat para el mundo. Recuerden, pueden seguirnos a través de todas las plataformas digitales. Búsquenos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en X, TikTok, Twitter como @SumundoTV y @SumundoConElPueblo. Y también puede ver esta transmisión totalmente en vivo a través de nuestro portal web www.sumundotv.com. Y aquí ahora, desde el número 1 de las tardes, me permito presentar a los panelistas que nos acompañan en estas 2 horas del programa más importante que tiene la República Dominicana, Su Mundo con el Pueblo. Y es que a mi izquierda tengo a nuestro cuarto bate, el que definitivamente siempre la saca por los 411. Me refiero al buen amigo Humberto Saera. Ya no tiene ni fuerza para arreglarte. Habemos. Y allá, quien asegura que Humberto ha perdido la fuerza en el bateo. Dios mío. Tiene que meterse esteroide. Está el volcán de las tardes, el que no tiene pelo en la lengua, el que le dice lo que sea, quien sea, donde sea y como sea. El doctor Leonardo Suero. Y allá al fondo, desde los bleachers, está mi hermoso y querido hermanito gemelo, Francisco Alcántara. Sí, ese que me acompaña desde el mismo momento de la concepción. Hermano, yo le dije que no tenía para apretarle. Bueno, así no. Ese es mi tío. Yo le dije, buenas tardes, equipo. Me llamó 10 veces. Muy buenas tardes, Francisco y José Alcántara. Humberto Saera. Y como siempre, en ustedes tres, a esa legión de telespectadores, telespectadoras, amigos y relacionados que toda la tarde nos prefieren y nos permiten entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio Su Mundo con el Pueblo, del grupo de comunicación multimedia Su Mundo. Con todos ustedes trataremos temas locales de carácter social y de carácter comunitario. Recuerden que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamarnos al teléfono 809-547-1158. Mande su video, haga su llamada, envíenos su foto desde cualquier sección, paraje, municipio y provincia de todo el territorio nacional y desde el extranjero. Pero recuerden también, perdonando la redundancia, que pueden llevarse del consejo que le da el hermano William. Vaya a YouTube, active la campanita, suscríbase al canal, nos deja un like. Entonces, va directamente a la caja de comentarios
para que nos deje su comentario en esa caja, porque nosotros queremos cada día más mejorar en beneficio de los intereses primarios del pueblo dominicano. El hermano Humberto Saera. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, mundo. Bueno, yo estoy aquí entre un panel son 3 contra 1, pero no importa. Ay, no. Seguimos al frente. En el Vaticano salió Habemos Papa, pero aquí habemos un equipo comprometido con el pueblo dominicano cada tarde. Le damos gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos una vez más estar allí en cada uno de sus televisores, de sus celulares, de sus tabletas, en sus vehículos, donde sea que nos vean, estamos aquí con ustedes, gracias a Dios Todopoderoso. Comprometidos como cada tarde, hoy con un programa interesantísimo, comentarios de mucho nivel y sobre todo el compromiso con el pueblo dominicano. Francisco Alcántara, mi querido tío, no hay real, no hay cuarto, pero estamos aquí. Muchísimas gracias, Humberto Saera. Buenas tardes, José Alcántara. Buenas tardes, doctor Leonardo Soro. Buenas tardes, República Dominicana. Hoy, como siempre, nosotros disfrutando la satisfacción que ustedes nos provocan al sintonizarnos cada día, de lunes a viernes, en este compromiso de 4 a 6 de la tarde, donde nosotros estaremos junto a ustedes compartiendo, visibilizando esas informaciones, esos eventos hechos en el país que son de gran importancia para toda la sociedad. Hoy, un contenido bastante nutrido, comentario particular de cada uno de los panelistas, desde su visión, desde su enfoque, pero con el común que hemos asumido en este su programa, Su Mundo con el Pueblo, de estar siempre del lado de la verdad y del lado de la defensa de los mejores intereses de la nación. Aprovechar para felicitar a un medio amigo, aliado, Nuevo Diario, en sus 44 años de fundación, desde Su Mundo con el Pueblo y Su Mundo TV, nuestras felicitaciones a su trabajo. Y quisiera iniciar con la misma pregunta, esa que ustedes esperan, esa que ustedes conocen. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, distinguido doctor Leonardo Suero? Muchas gracias, Francisco Alcántara. El comentario que realizaremos en el día de hoy tiene que ver que se cumple este 8 de mayo, el primer mes del fatídico siniestro que aconteció en la discoteca YC, donde más de 200 personas, 230 personas murieron de manera sin que naturalmente le llegara su hora, porque fue fruto de una negligencia de parte del propietario de esa discoteca y de parte de las autoridades que no hicieron la inspección condigna durante más de 30 años, porque el propietario de esa discoteca, el señor Antonio Espaillá, le confesó a la prensa, como quien ve llover, que nunca en 30 años o más habían inspeccionado ni autoridades ni él mismo ese establecimiento. Que se ve como en la última fiesta donde perecieron todos estos dominicanos y dominicanas y extranjeros, también murió, todos lo saben, el merenguero afamado Ruby Pérez, cómo se ve el agua destilada, señores. Hay que ser muy indolente para no tener 2 dedos de frente y darse cuenta de que ahí va a pasar una desgracia, porque del techo caía agua raudales. Esa agua venía naturalmente de la condensación de los aires acondicionados y de los propios tinacos, que quizás no tenían la flota buena. Entonces esa agua filtraba y fue erosionando de forma progresiva el acero y el cemento. Pero lo lamentable del caso es que aquí en República Dominicana hay una justicia, o por decirlo, un ministerio público clasista. Clasista porque solamente caen presos los desguarnecidos, los que no tienen nombre, los que no tienen apellido rimbombante o que no tienen protección política como la tiene Antonio Espaillá. No es cierto que en cualquier lugar del país mueran 3, 4, 5, 6 personas y hasta uno. Si recordamos el caso del derrumbe de la ferretería ahí en La Vega, donde el propietario está sometido a la justicia y creo que está purgando prisión a través de medidas de cohesión. Sin embargo, Antonio Espaillá, nadie lo ha tocado con el pétalo de una rosa. Y como va el tiempo pasando, nos asalta el lamentable pensamiento de que probablemente no caiga preso. Y que
sean las entidades de intermediación financiera estatales las que le presten el dinero para que le haga frente a las demandas de acción civil que han interpuesto una gran cantidad de familias. Fíjense ahí, pueblo dominicano, si hubiesen sido propietarios de esa discoteca, personas de clase media hacia abajo, hoy estuvieran presos y sabrá Dios purgando prisión. Pero es el señor Antonio Espaillá, que cuenta con la protección del poder. No le quepa la menor duda, porque es tan así que el abogado del presidente, un hombre que se la estaba buscando de una manera maravillosa como casa recompensa, tratando de recuperar dinero de los supuestamente robados en acciones no muy santas de funcionarios del gobierno pasado, ellos han recuperado gran parte de ese dinero cuando él era, que estaba al frente, el señor José Luis, bueno, el abogado del presidente, pues renuncia a esa bicoca y se va a defender Antonio Espaillá. Bueno, ¿y cómo es posible que a esta altura de juego Jenny Berenice, la prestante, como le digo yo, Procuradora General de la República, sea el momento que no ha llamado a ese señor ni por delicadeza elemental a interrogarlo? Pero si no lo condena la justicia del hombre, probablemente la justicia divina le cobre con creces. Hoy se conmemoró, o se celebró, por así decirlo, una homilía donde el párroco Marino Alcántara estuvo al frente de esa homilía, donde decenas de familiares de los fallecidos en ese lugar fueron a rendirle tributo a sus seres queridos. Y la escena de dolor que hay ahí son taladrantes. Sí. Le sacan lágrimas al más insensible. Nosotros esperamos que sea por el clamor de todas esas madres, por el clamor de esas esposas, de esos hijos, de esos nietos, de esas hermanas que vieron partir a gente que estaba en una etapa productiva y ascendente, disfrutando de los beneficios que le dio su trabajo, como el caso del propio Ruby Pérez, que le dio beneficio lícito, fruto de su esfuerzo a él y a sus hijos, el propio Dotel, el propio pelotero de apellido Blanco y otras personalidades que ahí cayeron, como fue la hija de Melba Grullón, el hijo de Alejandro Grullón, que por lo menos por el respeto a esas almas, por el respeto a todos esos ciudadanos que fueron a divertirse sin que le pasara por la mente que iban a salir con su cadáver a cuesta, sus familiares, amigos y relacionados, y cuando no las autoridades. Nosotros esperamos que la justicia del hombre pueda alcanzar al Todopoderoso Antonio Espaillá, y que los políticos sepan que donde compraron los familiares de los fallecidos, o mejor dicho, donde compraron los fallecidos, probablemente le vendan a ellos para estar cubriendo esa vagabundería. Antonio Espaillá debió estar purgando por lo menos 6 meses de prisión para que haya un ejemplo, para que haya por lo menos repartición de la justicia social. Pero bueno, sabrá la marca PRM que este tipo de acción de alguna manera le pasará factura, sin que esto sea político, le pasará factura por su inacción y su complicidad de manera indirecta en el 2028. El hermano Humberto Saera. Bueno, nos unimos a la palabra de nuestro compañero Leonardo Suero. Dolor, tristeza, impotencia por parte de aquellos que perdieron a sus familiares y que siguen padeciendo ante las injusticias que se viven en nuestra patria dominicana. Por cierto, Abel Martínez reaparece en la palestra pública hoy con un comentario bien punzante, bien incisivo, bien colocado, porque dice que ni aquí ni allá el ex candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana,
Abel Martínez, dice que todos, tanto convocantes como convocados, deben ser muy claros, muy transparentes en esto de la situación migratoria ilegal en el país, de la discusión de lo que se quiere hacer con este tema tan neurálgico en la patria dominicana. Vamos a ver, señor director, qué fue lo que dijo Abel Martínez el día de hoy con relación a este tema de la migración, la convocatoria que está haciendo el presidente Luis Abinader Corona a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y también a otros sectores de la sociedad dominicana. Vamos a escucharlo, señor director. Dará la dirección del partido y la familia. A ver, respecto a la invitación que hace el presidente Luis Abinader y la condición que pone Danilo Medina de que sea en el PLD que se realice el diálogo, ¿cuál considera usted que debe ser el lugar y qué piensa de esa posición de Danilo? Bueno, lo que el pueblo dominicano espera es un trabucazo, porque tanto el convocante como los convocados tienen cuota de responsabilidad en esto que estamos viviendo los dominicanos. Una migración haitiana desbordada, los hospitales colapsados, los servicios públicos que no aguantan para más, la inseguridad. Todo eso hay cuota de responsabilidad y el pueblo lo que quiere es soluciones. No importa dónde se convoque, yo diría que pudieron convocarlo incluso en la frontera, pero lo que esperamos es, porque sobre todo en los últimos tiempos esta problemática se ha agravado, es que se solucione, es que ese trabucazo que una vez existió en 1844 en febrero se dé ahora con otros métodos, los métodos de la humanidad, de la diplomacia, pero deportando a todo aquel extranjero que no esté de manera regular y legal en nuestro país. ¿No se le estará poniendo difícil? Dará la dirección del partido y la familia. A ver, respecto a la invitación que hace el presidente Luis Abinader y la condición que pone Danilo Medina. Bueno, ustedes pudieron observar, escuchar lo que dijo Abel Martínez. Le tiró por ahí una puñalada punzante, dura a Danilo Medina también, porque no solamente dice que el que convoca, sino los convocados tienen mucha culpa de lo que está pasando en el país, porque tiene mucho tiempo esto de la migración ilegal haitiana en territorio dominicano. Y no es un secreto, no es una mentira, no es una falsedad la que señala el señor Abel Martínez el día de hoy. Pero lo más extraño es que él saca la posibilidad de que se haga en el PLD. No está de acuerdo, le lleva la contraria también a Danilo Medina en ese aspecto, diciendo que deberían convocar esa reunión a la frontera. Yo no digo la frontera, es un lugar que quizás no sea el idóneo, el que pudiera darse como escenario para esta reunión. Pero lo que sí es que esta reunión, esta convocatoria, tanto la parte oficialista como los expresidentes, y que también debe estar el gremio empresarial, la sociedad dominicana en pleno, la iglesia, todos deben ser parte de este proyecto de nueva tomas de decisiones, porque el presidente Luis Abinader lo que quiere es evitar tirarse ese saco encima solo. Quiere involucrar a otros sectores porque es una situación de carácter nacional, de seguridad nacional, la de la inmigración ilegal haitiana. Pero debería ser televisada, como se hizo también con ese debate presidencial, el primer debate presidencial que se hizo, que fue el año pasado, previo a las elecciones, debería también ser transmitido en cadena de radio y televisión para que el pueblo dominicano escuche los planteamientos, las decisiones, los acuerdos que pudieran llegarse, en este caso, a este sector tan importante, tanto de oposición como del oficialismo, porque las decisiones que se tomen allí tendrán mucho que ver con la situación irregular de haitianos en República Dominicana y que definitivamente se acabe la doble moral que existe en la patria de Duarte.
Ahora vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero José Alcántara. Gracias, Humberto Saera. Me uno en todas sus partes a ese valioso comentario que haces. Y quiero, al igual que Francisco, que a inicio de este programa hizo sus felicitaciones del lugar a un medio hermano, a un medio amigo, como lo es el Nuevo Diario, del que la mayoría de nuestros televidentes saben que también somos parte de esa familia. El Nuevo Diario, que hoy celebra su 44 aniversario, 4 décadas de compromiso. Destacar que es un medio pionero en todo lo que tiene que ver con la parte digital, con su gran apertura de su plataforma de TV digital, realizada en el 2015-2016, que es fecha desde la cual colaboramos allí en un programa que realizamos cada sábado propio de la plataforma del Nuevo Diario. Felicidades al Nuevo Diario por su compromiso, en la persona de su director, don Percio Maldonado, quien ha estado en varias ocasiones en este grupo Multimedia Su Mundo, también compartiendo, discutiendo temas de interés nacional, arrojando luz. Perdona, creo que viene esta noche. Y viene hoy también, don Percio Maldonado. Un programa muy interesante. Quien también es parte de esta familia de Su Mundo TV, con quienes hemos hecho de manera oportuna en algunos momentos importantes colaboraciones en beneficio de fortalecer todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y ese compromiso social al que nos debemos frente a la sociedad dominicana. El comentario que quiero hacer en el día de hoy gira en torno, y el compañero Suero lo abordó, a esa misa que se efectuó a propósito de los tantos fallecidos en la tragedia de Jet Set. Y es preocupante, aunque ha dado un poco de esperanza ver que el Ministerio Público haya incautado el Jet Set. Se pusieron algunos letreros anunciando esta incautación, lo que quiere decir que se están haciendo, ¿verdad?, los trabajos del lugar. Pero tal y como lo establece Suero y como hemos visto muchas comparaciones que han hecho los usuarios de las redes sociales, de ver, porque a la gente le gusta comparar, ver como el caso de la buena amiga Claudia, conocida como La Tora, por algunos inconvenientes que ha tenido, que están en justicia. A Claudia ayer van y la apresan unos oficiales y se la llevan como toda una delincuente, una mujer que está siendo acusada por un diputado por unos temas de difamación. Y muy oportuno en la justicia, ¿verdad?, de emitir orden de arresto para llevársela como si fuera una delincuente. Sin embargo, a una persona como lo es Antonio Espaillat, dueño de una discoteca donde fallecieron 233 personas, no pesa sobre él ni siquiera que le den un pellizquito a un policía. Esa es la realidad de la justicia de este país. Y eso es lo que le genera mucha preocupación a este pueblo. Que La Tora, que está siendo acusado, un caso, ¿verdad?, civil, por un diputado que la acusa de difamación, una jueza emite una orden de arresto y se la llevan como una delincuente. Sin embargo, Antonio Espaillat, un operativo, que fue lo que pasó para llevarse a esa mujer. Y Antonio Espaillat, dueño del Jet Set, donde fallecieron 233 personas, pues no pesa sobre él ni que le den un pellizquito, absolutamente nada. Nosotros tienen que dar tampoco. Y entonces nosotros empezamos a ver ahí la diferencia de las clases, de cómo opera la justicia, dependiendo en contra de quién se esté diciendo o en contra de quién pese cualquier acusación. Antonio Espaillat, que ha logrado un gran emporio en materia de medios de comunicación, un próspero empresario, con importantes comunicadores de la República Dominicana que hacen opinión pública diaria, que son empleados de él, pues entonces sobre estas personas absolutamente nada. Sin embargo, gente que cuando se hace la comparación económica y social, pues se podría decir que están por debajo de Espaillat en términos económicos, porque tiene muchísima más dignidad que ese señor. Y cito a La Tora, una mujer que, a pesar de que uno puede encontrar gente que choca con la manera de expresarse, pero una mujer con mucha dignidad y que hay que reconocer que defiende los intereses de este país, pero como un diabolengo, La Tora no es una mujer empresaria, no es una mujer próspera con medios de comunicación importantes. Los que hablan fino son los que han robado este país. Entonces a La Tora le emiten una orden de arresto y se la llevan como si fuese una delincuente, que no lo es. Qué lamentable. A propósito de esa misa, tenemos que reafirmar el compromiso que nosotros tenemos de seguir defendiendo el interés del pueblo dominicano y el interés de las tantas familias, de los tantos niños que quedaron huérfanos, que tienen sed de justicia. Que no podemos permitir nosotros que ese
caso se vaya pagando para que entonces los tribunales se hagan lo que quieran hacer en beneficio de quien tiene que empezar sobre él justicia y derecho, con penas que sean condescendientes con la gravedad de lo que ocurrió ahí. 233 personas fallecidas, decenas y decenas de niños huérfanos hoy. Sin embargo, la cabeza de esa empresa, de esa discoteca, hoy está libre y no pesa sobre él ninguna acusación. Repito, seguimos viendo con este caso cómo la justicia opera en detrimento de los que menos tienen y con favoritismo, con decencia, con condescendencia a aquellos que son pudientes y a aquellos que manejan 3 pesos. Y eso, definitivamente, no puede seguir ocurriendo en la República Dominicana porque supuestamente la justicia es ciega. Sin embargo, en el caso del YFC vemos que la justicia, aunque tapada, cuando le dicen no, así está Antonio, la justicia es así. Ay, espérate, y está para atrás. Y eso no puede pasar. Se quita el pañuelito para que, ay, no sea Antonio. Espérate, así no. Así No, yo creo en ese mismo orden, ¿verdad? Dicen por ahí, eso es verdad, que lo que emana de la propia Constitución no puede declararse inconstitucional. Porque que lo que emana de la Constitución no puede declararse inconstitucional. La Constitución no puede ser inconstitucional. Pero que en el caso de la justicia en la República Dominicana, sí nosotros podemos decir que la justicia del país no es justa. Es tanto que la justicia en este país lamentablemente tiene muchos retos para que la gente la perciba y que la misma sea realmente justa, que nos podemos fijar que en todos los procesos electorales, sobre todo lo que tienen que ver con la dirección del país, desde el Poder Ejecutivo, campaña presidencial, las promesas más visibles en los tiempos de campaña es hablar de la imparcialidad de la justicia, un reconocimiento de la clase política de que la justicia en este país no funciona. Y la realidad es que la justicia, lamentablemente, hoy en la República Dominicana tiene un sello de distinción, tiene un sello de clase, y que la justicia es aplicable estrictamente para la clase pobre, pero que todo aquel que comete un delito y que infracciona la ley en esta sociedad, pues tiene cierto favorecimiento frente a la justicia, porque tenemos lamentablemente que nuestras autoridades en el orden judicial, fiscales, abogados que tienen que ver con el sistema, se hacen muy susceptibles al recibimiento de canonjías, de sobornos, y que el dinero ha permeado el sistema judicial de la República Dominicana, porque aquí lamentablemente se pueden comprar libertades, y el que comete un delito, si tiene 2 o 3 pesos en los bolsillos, pues sin ningún problema puede hacer que la justicia opere de manera injusta para favorecer sus infracciones, pero que los pobres del país, cuando cometen un delito, a eso sí se le aplica la justicia. Y es lo que la gente está demandando, sobre todo con este caso del YEPC. No estamos pidiendo de manera personal una persecución desigual contra Antonio Espaillat, no. Lo que estamos pidiendo simplemente es la aplicación de la justicia en su justa dimensión, porque no es posible, no hay manera de explicarle a la sociedad que en casos parecidos, pero de una magnitud menor a la que sucedió en el YEPC, la justicia operó como debió de operar, en el señalamiento, el apresamiento, la investigación tras la reja de sus implicados, como es el caso de famoso del derrumbe de la mueblería, pero que luego de este evento del YEPC, la gente de esta sociedad solamente le ha visto la cara a Antonio Espaillat en 2 ocasiones. Primero, cuando hizo el video lamentando la tragedia con una simulación muy pasmosa, y la segunda vez cuando le cedió la entrevista a la periodista Edith Feble, que evidentemente sus declaraciones lo que hicieron fue hundirlo más. Y ella aplica el famoso dicho: no aclares, Antonio Espaillat, no aclares que oscurece, amigo mío, no aclares que oscurece. Pero que lamentablemente, al tratarse de un poderoso empresario con conexiones y dueño de tantas plataformas de comunicación, periódicos, etcétera, lo que ha tenido es el apoyo de comunicadores que de alguna manera u otra se deben económicamente a los beneficios que él a través de su plataforma le ofrece. Entonces hace falta definitivamente que la justicia realmente actúe con justeza
y que la justicia no continúe siendo en esta sociedad un elemento que opera a favor del dinero y que solamente es aplicable a los pobres del país. Nos vamos a una pausa. Ustedes no se vayan, quédense con nosotros para que sigan disfrutando de este que es su programa, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. El jodido que justo... Continuamos con su espacio Su Mundo con el Pueblo, del grupo de comunicación multimedia Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz Y participación. Señor, antes de ir al reportaje, la unidad de investigación de Su Mundo con el Pueblo realizó ayer en la ribera del río Osama, dígase Santo Domingo Este, y también de este lado del distrito. Estuvimos grabando una serie de situaciones contaminantes que tiene el río. Hay que decir que ya hay noticia pública, la escogencia por parte de los cardenales ahí en el Vaticano del próximo Papa León XIV, ¿qué se llama? Sí, León XIV, sí. León XIV. Lamento que el padre Marino se quedó a 3 votos. Óyeme, yo tenía la ilusión, cuando el humo negro empezó a salir, dicen los que iban por el padre Marino, cuando el humo negro, dicen los que estaban allí con el padre Marino, o sea, a favor del padre Marino, que cuando el humo negro empezó, mire, que cuando el humo empezó a oler, óyeme, cuando el humo empezó a oler a chicharrón, la gente se emocionó porque pensó que ya Marino había ganado. Pero no hubo chance. Bueno, no hubo chance. Hablando un poco más serio, no hubo felicidades a todos los católicos del mundo. Así ya tiene un nuevo pontífice. El pontífice quiere decir puente alto, algo así. Somos pontífices. De todas maneras, felicidades a todos los católicos, entre ellos yo, que soy un católico devoto de la Virgen de la Altagracia. Robert Francis Prevost. Ese es el hombre. Tiene doble nacionalidad norteamericana, pero tiene doble ciudadanía, porque es ciudadano norteamericano por nacimiento y ciudadano peruano. Vivió los últimos 30 años en el Perú, le dedicó unas palabras a los católicos peruanos, porque él tiene sus raíces, más que sus raíces de, bueno... Él encabeza una especie de... diócesis, la diócesis peruana. ¿Se llama? Sí, su misión sacerdotal en Perú. Su misión sacerdotal. Un hombre joven, con apenas 69 años, podrá, si se quiere, dirigir la Iglesia Católica por un par de décadas, quiera Dios que sí. Claro. Bueno, vamos ahora entonces, señores, como le prometimos, a que la unidad de investigación de Su Mundo con el Pueblo estuvo de aquel lado, en Santo Domingo Este, y posteriormente en el Distrito Nacional, y vamos a ver qué encontramos en la gran contaminación. Cuando usted vaya a Santo Domingo Este, discúlpeme, usted va a tener problemas. ¿Qué pasó allá? Se están quejando con la expresión de aquel lado. Santo Domingo Este, o como el invento de Dios Astacio, ¿cómo es? Costa del Faro. Costa del Faro. O Santo Domingo Este, zona oriental. Pero eso de aquel lado, usted lo está poniendo como que eso uno vive lejos. Y tenemos un público amplio ahí. Cuidado con uno vive lejos, que se interpreta otra cosa. Vamos a ver qué es el señor director del reportaje. A veces sí, a veces no, porque la pesca no es como algo que deja más rápido, va a buscar seguro, una aventura. Le tapan, dejan que la vida se vaya. Ellos hacen su trabajo de vez en cuando. De vez en cuando. No siempre, pero lo hacen de vez en cuando. Cuando se cae agua, que ese río va por corriendo, viene con una contaminación de toda esta cañada. Amigos de su programa Su Mundo con el Pueblo, del grupo de comunicaciones multimedia Su Mundo, nos encontramos en Santo Domingo Este, específicamente en la ribera del río Sama, o en la ribera del río Sama, donde vamos a hacer un reportaje sobre las condiciones de contaminación que tiene este río, que está muriendo. Miren ustedes la gran cantidad de lila, y esa lila no deja respirar el río, y como consecuencia las especies que pueden criarse aquí, peces, camarones, cangrejo, jaiba, no encuentran cómo respirar y mueren. Pero sobre todo la contaminación de desechos sólidos que tiene el río, basura, y de desechos contaminantes como aceite y demás elementos
que contaminan este río de manera progresiva. Una cosa que llama poderosamente la atención es que el Estado Dominicano tiene una dirección de draga, una dirección general de draga perteneciente a la Armada Dominicana, dígase la Marina, que le toca venir a hacer esta limpieza. Porque ¿qué acontece? Si no recogen la lila de este lado del puente flotante, toda esa lila se va a esparcir y va a ir a parar a Huivia, a donde está la estatua de Fray Antón de Montesinos y otros lugares de la ciudad de Santo Domingo, en este caso el Distrito Nacional, y afea. El turista tiene que ver esa cantidad de basura y esa cantidad de desperdicio, porque aquí las autoridades solamente están para cobrar cheque y no hacer su trabajo. ¿Dónde está la Armada? ¿Dónde está la Dirección General de Draga, que recibe un presupuesto millonario al año para recolectar todos estos desperdicios que bajan de la parte este, o vamos a decir de la parte oeste del río Ozama? Mire cómo está ese barco ahí, y en breve vamos a grabar la contaminación que produce también la planta SeaWorld. No sé si lo pronuncié bien. Para su programa Su Mundo con el Pueblo, no le cambie, Leonardo Suero. Estamos en esta ocasión conversando con el señor Polonio Mariano Martins, quien es pescador. Don Polonio, ¿qué tiempo tiene usted pescando? 20 y pico de años. 20 y pico de años. Y con la contaminación que tiene el río, ¿se ha reducido la pesca? Notablemente, mira, la pesca del río, sí, notablemente la del río. ¿A qué atribuye usted esa reducción de la pesca? Eso contribuye la contaminación normalmente, porque cuando cae agua que ese río baja con corriente, viene con más contaminación de toda esa cañada, esos arroyos que le reúnen al río Ozama. Una pregunta, la Marina de Guerra, que tiene una unidad dentro de su organigrama, que es la Dirección Nacional de Draga, ¿cada qué tiempo viene a limpiar ahí? Bueno, normalmente ellos tienen unos botes que todos los días la limpian, pero que esa línea viene de lejos cuando cae agua. Esta área ellos siempre la limpian. Ese departamento de draga, ellos tienen botes para eso, todos los días lo hacen. Pero bote como decir una yola o... No, bote de fibra. Bote de fibra. Con motores 40. Michael, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Te vi ahí atrapando cangrejitos, tengo uno en las manos. Un cangrejito. ¿Qué tú haces con esos cangrejitos? Eso nosotros lo utilizamos para pescar. ¿Y eso no disminuye la cantidad de cangrejos que luego de adulto la gente lo consuma? No, porque ¿Ustedes lo están eliminando pequeño? No, porque ese cangrejo no se da más grande de ahí. Ajá. Ese cangrejo es así, no se da más Michael, grande. entonces, ¿qué ustedes hacen? ¿Enganchan este cangrejito con el anzuelo? Con el anzuelo y lo tiran al agua. Tiramos y agarramos un peje grande con eso. ¿Qué tipo de peces tú capturas aquí con estos cangrejitos? Bueno, son diferentes especies. Hay palometas, ajá, una que se llama vieja, jurel, roncacho, diferentes peces. Y en esta agua tan oscura y contaminada, ¿esos peces pueden agarrarse? No, porque yo la agarro aquí, ¿verdad? Busco la carne de aquí, ajá, y tiro allá en el mar. ¿En qué lugar del mar? ¿A qué distancia, por ejemplo? Estamos hablando del malecón. En la Plaza Juan Barón. En la Plaza Juan Barón. Y ellos recolectan la lila, ¿y qué hacen con ella? O la llevan al mar, y el mar la destruye, y la ola del mar la destruye. Es decir, que ellos limpian un sitio y ensucian otro. Porque si la llevan al mar, estamos en lo mismo, de alguna manera. Porque hay que suponerse que esa lila deben de ser destruida o quemada en tierra y no volver al mar, porque si va al mar por lejos que lo tiren, están contaminando el mar, entonces. Pudiera haber sido así, pero sin embargo, ahora cuando se está explotando de lila como ahora, medio ambiente no quiere que desarmen el puente, porque esa lila no puede ir para ver el medio ambiente, para el malecón. Exacto, no, porque afecta y afecta el turismo. Claro. Y aquí no afecta el turismo. La gente que pasa por el puente flotante no ven esa contaminación. Pero que no es lo que ellos quieren, es cuando cae agua que la lila se acumula.
¿Y se pesca algo, Michael? Se pesca, se agarra. ¿Este es tu oficio principal o tú lo haces por hobby? No, yo lo hago por diversión. ¿Y el pez más grande que tú has agarrado, cuál es? 22 libras. 22 libras. Sí. ¿Seguro? Seguro. Porque ten cuidado, dicen que los pescadores son habladurísimos. No, yo estoy seguro de mí. Tú sabes que en una ocasión le dice Tres Patines al señor juez que él se fue de pesca y que tiró la carná y que agarró un peje tan grande que no cabía en un barco. Y le dice el juez, bueno, pero usted atraparía una ballena. Y le dice Tres Patines, no, pero una ballena utilizo yo de carná. Oye. Entonces te ha ido bien, Michael. Me ha ido bien, gracias a Dios. ¿Y tú eres casado, tienes hijos? Soy casado, tengo 2 hijos. Y aparte de la actividad de la pesca, ¿qué más tú realizas? Bueno, yo soy un muchacho que yo soy como universal, yo hago de todo. Menos lo mal hecho. Menos lo mal hecho. ¿Y en qué tiempo usted cree que estarán los agentes de la Marina de Guerra o la Dirección de Draga recolectando esa... Pero miren, aquellos que están allá metidos de cosas son ellos, de aquel lado. Ellos pensaban que eran del ayuntamiento. No, esos son el departamento de Lila de la Marina de Guerra. Ok, vamos a pasar por allá ahorita para ver si lo entrevistamos. Sí, ¿Y qué tiempo tiene usted que no hace una pesca más o menos de 30 o 40 libras de pescado? Bueno, yo ahora mismo en verdad no estoy pescando, pero que la pesca mía es del mar. En el mar siempre hay pescado porque el pescado en el mar nunca se acaba. Okay. Y el mar tiene menos contaminación que el río. ¿No estudia, Michael? Claro que estudio. ¿Dónde estudia? En el Liceo Benito Juárez. ¿Está en el bachillerato? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. 2 hijos. ¿Varones y hembras? Varones los dos. Los dos. Bueno, que ¿tiene tu casita o vive alquilado? Alquilado. Alquilado. Michael, ¿y esta contaminación que hay, tú has observado a la Dirección General de Draga limpiando el río en algunas ocasiones? Bueno, yo en verdad, cuando yo veo que está tapado de lila, yo veo que ellos vienen, le tapan, dejan que la lila se vaya. Ellos hacen su trabajo de vez en cuando. De vez en cuando. No siempre, pero lo hacen de vez en cuando. Muy bien. Y cuando se acumula tanta lila, las autoridades levantan el puente flotante para que esa lila pase. Bueno, yo en lo que tengo pescando, sin hablar de mentiras, yo nunca he visto ese puente levantado. Según ellos, como se ven ellos allá, ellos sacan la lila por abajo del puente, por esos hoyos que tienen. Muy bien. ¿Y esa actividad le da lo suficiente para usted mantener a su familia? Porque a veces sí, a veces no, porque la pesca no es como algo que le amarrado que va a buscar seguro, una aventura. Una aventura. Porque el pez tiene cola y emigra. El pez tiene cola y emigra. Claro. Y hay peces que son inteligentes, que cogen y se espantan de que tiran los anzuelos al agua. No, que están así, que usted... Hay un pez llamado dorado que usted lo pega y lo deja ahí. Ese no vuelve a comer porque va clavado. Perino. Bueno, estuvimos conversando con el señor Mariano, quien nos hizo una historia breve sobre el río Sama y la situación de contaminación que tiene, que de alguna forma y manera le ha mermado su actividad de pesca. Para su programa Su Mundo con el Pueblo, del grupo de comunicaciones multimedia Su Mundo, Leonardo Suero. En esta primera parte del reportaje estuvimos viendo ahí la gran cantidad de toneladas que pudiese empezarse de lila. Ese río era azul, Suero, antes yo he visto unos videos. Claro que sí. Azulito. Nosotros éramos jóvenes muchachos y íbamos a La Panita y a la propia la Sursa y la Poza de Gualey. ¿Y tú llegaste a una carrera que hacían como de yate? No, claro, ahí se hacían carretas de yate. Venía hasta piloto era el extranjero. El río era una fuente de abastecimiento de agua. Habían bombas en el río. Directamente. Directamente al río, que tiraban el agua para... Ya ahí se vive un lago directamente, río. ¿Tú recuerdas, Suero? Y se atrapaban muchas especies. Ahí había de todo. Robalo, camarón de agua dulce. Camarones rayados, Sí. decían rayados. Suero, el que se baña con esa agua actualmente, en tu experiencia, ¿verdad? ¿Qué le pasaría al que se bañe con un poquito de agua de ese río? Pero la lepra es una mano de bingo, el que se baña ahí. En una... Mínimo escabiosis. Una raquiña eléctrica mortal. Una raquiña
que un horno microondas es nada. Vamos nosotros a una pequeña pausa y cuando regresemos, vamos a la segunda parte de este reportaje para que ustedes vean la tecnología de punta. Señores, nosotros los dominicanos hemos avanzado mucho. Hemos avanzado bastante. Hablamos de robótica, hablamos de inversión en tecnología. Aquí hay una tecnología de punta que debe ser patentada, porque luego nos trasladamos al Distrito Nacional y vimos cómo los empleados militares de la Dirección General de Draga, de la Armada Dominicana, dígase la Marina, sacan la lila. Pero una cosa extraordinaria, que eso lo llevan a Europa. No. Y nada más vendiendo de esos instrumentos tecnológicos del siglo XXI, el país se hace rico. Vamos allá y regresamos en breve. Continuamos con su espacio Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Recuerde usted que Su Mundo con el Pueblo es del grupo de comunicaciones multimedia Su Mundo. Y que usted tiene un teléfono que es el 809-547-1158, que puede llamar en cualquier momento y decir que están haciendo bien o mal las autoridades que gobiernan el Estado. Sí. O usted... por ejemplo, Gorimoya cumpleaños. Usted llama por aquí y felicita a Gorimoya. Usted se enteró que la Tora cumpleaños. Bueno, felicite a la Tora. Usted se encuentra por ahí que la jueza que lleve el caso de la Tora cumpleaños. Y llame. Sí, que Fellito cumpleaños. Dale agua y... Que la ministra cumpleaños. Felicítela. Digo, cuando Fellito cumpleaños, pero que no cumple agua. Felicítela. Que Fellito hay que regalarle un galoncito de agua para que le lleve a los barrios. Llame, dígaselo. Vamos a ver qué nos tiene el hermano Humberto Saera para luego pasar a la segunda parte del reportaje sobre la contaminación del río Sama. Humberto Saera. Usted ha dicho algo importante, Suero. La gente puede donar botellones de agua para Fellito. Claro. Puede ser. Una buena iniciativa sería esa. Claro. Vamos a ver. Pero lo que sí es importante que usted sepa es que hay un lugar extraordinario para dar un gusto al paladar, para una sensación delicada, profunda, exquisita. Y está en 89 Grill y Terraza. Mis amigos, cuando entramos a ese lugar, desde que usted pisa la puerta hacia adentro de ese lugar, usted se da cuenta de lo exclusivo, de los detalles, esos detalles que enamoran, esos detalles que invitan a pasar momentos de esparcimiento alrededor de una extraordinaria gastronomía. Ahí usted puede ir, se celebran reuniones sociales, cumpleaños, compromisos, eventos, todo se hace al margen de una gastronomía nacional e internacional de la mano de su propietario, uno de los mejores chefs de este país, el chef Bruno. Ahí usted puede degustar las mejores carnes, los mejores arroces, una paella exquisita que usted realmente enloquecerá con ella. Tendrá también los cócteles, los cortes de carnes únicos al estilo del chef Bruno. Un mofongo de camarones, que eso no hay comparación. De verdad que no hay un igual de ese mofongo como lo hace el chef Bruno en 89 Grill y Terraza. Pero algo importante, debe hacer su reservación, porque ese espacio vive completamente lleno. Reserve al 809-765-9356. 809-765-9356. Regálese el placer de comer en el mejor sitio de Santo Domingo Norte, Villamella. 89 Grill y Terraza, Plaza Orange, número 27, en la avenida Jacobo Magluta de Santo Domingo Norte. Exquisito. Suero, ¿seguimos? Bueno, seguimos. Vamos ahora, señor director, a la segunda parte del reportaje que la Unidad de Investigación de Multimedio Su Mundo realizó en el día de ayer a ambas orillas del río Sama, en Santo Domingo Oeste.
y en el Distrito Nacional, mostrándole a ustedes la gran contaminación y cientos de millones de metros cúbicos de aguas residuales y servidas que se vierten sin ser tratadas al río Sama, lo cual hace que el río Sama realmente grite. Y él mismo dice, se muere, se muere, se muere, se muere el río Sama. Vamos al segundo reportaje, director. Los peces suben muertos. Muertos. Digo yo, que lo he visto, que ellos tiran los desperdicios. Podría decirse que millones de metros cúbicos de aguas residuales y servidas descargan sobre este río. Amigos de Su Mundo con el Pueblo, del grupo de comunicaciones Multimedia Su Mundo, seguimos de este lado en Santo Domingo Este, a la ribera del río Osama, y pueden ver ustedes a mi espalda la planta SeaWorld y Estrella del Mar 3, que según algunos ambientalistas, estas plantas contaminan bastante este río. En una ocasión, estando vivo, el fenecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, se dictó una resolución donde le daban 3 meses a estas plantas para que fueran trasladadas a otro lugar, y no se hizo nada. Lo propio hizo Domínguez Brito, pero aparentemente pudieron más los intereses económicos y de grupo que los intereses de la nación dominicana en cuanto a que los funcionarios deben preservar el medio ambiente independientemente de quien lo contamine. Pero imagínense, esos son poderes. Dice que esas plantas vienen de Turquía, el país donde es presidente Tayyip Erdogan. ¿Quién lo trajo al país? Algún dominicano que se buscó alguna moña. Y no importa que el río se decalabre, que el río se contamine, hasta que el río se seque. Y se oye un solo grito en la noche aquí de las personas que pasan por este río, pero sobre todo del propio río, que dicen lo siguiente: se muere, se muere, se muere el río Sama, se muere, se muere, se muere el río Sama. De por Dios, cuántas irresponsabilidades. ¿Por qué los funcionarios se limitan a comer cheque, como el ministro de Medio Ambiente, y no vienen aquí a estos sectores, aplican la ley de medio ambiente y sacan esta planta? Naturalmente, usted supo que si él saca esta, tendrá que sacar allá las que están en Fondo Negro, en Barahona, que fueron instalados también en esta administración, en un lugar turístico donde los moradores se ganan el sustento de su familia pescando ahí, pero que, como aquí en el río Sama, no se pesca ni siquiera una gripe. Repetimos que se oye el clamor del propio río. Se muere, se muere, se muere el río Sama. ¿Y qué dicen las autoridades? Nananina. Se hace necesario la presencia del alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, para que venga y repare estas aceras y estos invernales que parece que la fuerza del agua lo ha destruido, y como consecuencia puede provocarse accidentes en la persona, porque esto es un área hasta bonita que la gente puede utilizarla para hacer ejercicio. Pero miren las condiciones de la acera, que prácticamente están inservibles. Cualquier persona puede caer en ese hoyo, y sería bueno que Dio Astacio, que se preocupa por hacer tanto bulto en la prensa y en los medios de comunicación, dígase redes sociales, pues que arranque para acá y arregle esta acera y sustituya el invernal que fue, o la tapa del invernal que fue sustraída, y evite que hayan tragedias personales. Seguimos. Seguimos en la ribera, o orilla, mejor dicho, del río Sama, aquí en Santo Domingo Este, para mostrarles a ustedes la gran contaminación que descarga en el río.
Podría decirse que millones de metros cúbicos de aguas residuales y servidas descargan sobre este río. Fíjense cómo está esa agua putrefacta. Aquí hay un hedor extraordinario. Y esa agua descansa directamente, descarga sobre el río, sin que haya en esta zona una planta de tratamiento, que fuese lo ideal, que esa agua residual y servida cayera en el río ya tratada. Pero eso lleva la inversión de millones de pesos y las autoridades están en cualquier cosa menos para solucionar este tema. Ojalá que las autoridades de medio ambiente y las autoridades de la Marina de Guerra, dígase la Dirección General de Draga, venga y limpie también la orilla del río, porque no es solamente recoger la lila, aquí hay toneladas y toneladas de basura que necesariamente ponen este río a languidecer. Y por eso nueva vez se oye el eco del río que dice: se muere, se muere, se muere el río Sama, se muere, se muere, se muere el río Sama. De por Dios, hasta desintoniza uno sin querer. Nos encontramos con una empleada del Ministerio de Medio Ambiente, doña Karina García, que nos va a dar algunos detalles. ¿Cómo está usted, Karina? Buenos días. Karina, esa cantidad de agua residual y de agua servida, mirando la cámara, Karina, que baja, ¿a qué se debe? Bueno, esos son baños que conectan a la... ¿Cómo que le llaman esto aquí? ¿A la cañada? A la cañada, que tiran la basura, el agua, los desperdicios y todo esto. Pero baño de empresa, baño de vivienda. De ¿qué? vivienda, Ajá. de vivienda. Me dicen que baja una gran cantidad de agua del Darío Contreras de esa zona y eso Sí. no está muy lejos eso. No, no está muy lejos. Si tienen posibilidad de que pudieran verla, tienen como si fueran unas cañaditas y esos son los que bajan y afectan el río. ¿Y por qué entonces las autoridades de medio ambiente, Karina, no intervienen y hacen que esa persona construyan su pozo séptico, su filtrante, con el propósito de evitar que esta contaminación llegue al río? A veces lo hacen, pero siempre la comunidad siempre hace cosas que no deben de hacer. Doña Karina, mirando la cámara, nos dicen que la planta Estrella del Mar 3 y la SeaWorld contaminan bastante el río Sama. ¿Qué es lo que hacen? Que dice que sale un agua negra de la planta. ¿Por qué se produce eso? Bueno, digo yo que lo he visto, que ellos tiran los desperdicios. Hay como una manguerita que tira esa agua negra al río. ¿Eso será que aceite? Yo creo que sí. ¿De gasoil? De gasoil o aceite, porque los peces suben cuando eso se tira. ¿Los peces suben muertos? Muertos. ¿Y qué cantidad de peces usted se ha encontrado muertos ahí? Muchos. Bueno, pero yo creo que entonces lo que se impone es que las autoridades de medio ambiente, que una vez lo hizo el fenecido Orlandito, le dé un plazo a esa planta para que sea trasladada a otro sitio. Debiera de hacerlo. Debieran. Pero los intereses económicos parece que pesan mucho, Karina. Yo creo que sí. Oh, Dios mío. Yo creo que sí. ¿Algún mensaje, Karina, al pueblo, a la gente que vive cerca? Bueno, que se tengan más al ambiente, que tengamos más, ¿cómo decirlo? Que lo cuidemos más, porque esto es un pulmón ¿Y usted, de que, nosotros. y usted que está aquí, ¿no ha oído una cancioncita que dice que hasta el propio río hace coro? Claro que sí, ¿Qué que dice? lo estamos contaminando. No, el río dice, y algunas personas, yo no sé si son los peces. ¿Qué es lo que dicen? Se muere, se muere, se muere el río Sama, se muere, se muere, se muere el río Sama. Se muere. Se está muriendo. Ya está muerto. Ya está muerto. Su mundo con el pueblo. Donde el pueblo tiene voz y participación. Su mundo con el pueblo. Donde el pueblo tiene voz y participación. Lo dijo doña Karina. Guay. Bueno, parte de la contaminación que tiene ese río. Ha habido un manejo irresponsable. Que debería con ser ese un río navegable. Antes, Claro. Ese río era navegable antes porque expediciones, turismo. los barcos que traían el clinker Ujú, de ujú. Colombia Ujú. y de otros países de Sudamérica bajaban hasta la cementera que queda luego del puente Peinado
ahí donde funciona ahora una estación del metro, hay unos talleres del metro. Y tiene al frente también algo de las casas, de INAPA. Exacto. Ahí, Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Ese río era navegable Sí. y era un río limpio, pero el no tener compromiso con el medio ambiente permitió que se construyesen a sus alrededores viviendas, talleres de desguazar barco, y entonces al no haber planta de tratamiento por parte de las industrias, se vertió sobre ese río cualquier cantidad de toneladas de desecho. Una situación realmente lamentable que deja mucho que desear. Para mañana nosotros pretendemos entonces enseñarle a ustedes parte de la tecnología de punta que se utiliza aquí en República Dominicana, que patentizado en Europa, eso debe darle a la República Dominicana cualquier cantidad de miles de dólares al comprarnos esa tecnología, sobre todo en estos momentos que estamos hablando de inversión en robótica. Sí. Una situación realmente interesantísima. Nosotros creemos que se debe hacer una gran inversión para limpiar ese río. A mediados de los años 80 y finales de 90, ahí se producían, antes de que se colocara el puente flotante, ahí se realizaban competencias internacionales, donde venían ciudadanos del extranjero con lanchas rápidas, y ahí se hacían competencias, y tanto al lado de Santo Domingo Este y de este lado del distrito se agolpaba a la orilla del río cualquier cantidad de ciudadanos que disfrutaban en esa competencia, pero la contaminación es de tal naturaleza que el río Sama ha languidecido a todo lo largo y ancho de su cauce. Se hacen bultos, se dice que se va a hacer, que no se irá, que allá, pero necesariamente eso conlleva un gran desalojo, porque hay que desalojar todas esas personas que viven a ambas riberas, que se permitieron que se colocaran ahí por dejar hacer y dejar pasar. Se vertió sobre el lecho del río metros cúbicos de basura, de agregado, para la gente ganarle espacio al río, y se construyeron inclusive cantidades de viviendas. Se inició una primera etapa de rescate del río en el gobierno de Danilo Medina con la construcción del Domingo Sabio, situación esta que ha sido continuada por el gobierno del presidente Luis Abinader. Inclusive cuando usted viene por la avenida Francisco Alberto Camaño o avenida del Puerto, usted a la derecha se mete por ahí y sale al puente de la 17, bastante fluida la carretera. Pero esa carretera está destinada a llegar hasta el puente Francisco J. Peinado, que une al Distrito Nacional con Villamella, pero por ahí la construcción se ha detenido de manera progresiva. Pero ese río pudiese rescatarse. Ahora, la inversión que hay que hacer es extraordinaria. La gente cuando va a París, a la capital de Francia, no deja de montarse una goleta para darle una vueltecita al río Sena. O cuando va a la ciudad de Nueva York, allá en el Bajo Manhattan, se monta también en esa goleta para darle una vueltecita allá donde está el Estatua de la Libertad y otros atractivos turísticos que tiene la ciudad de Nueva York en el Bajo Manhattan. Lo propio pudiese hacerse así aquí. Inclusive, ese río pudiese utilizarse como vía de transporte, porque la gente de Villamella llega ahí bajo el puente Peinado, próximo a donde era el hoyo de Chulín, ahí pueden hacerse muelles con goletas de esa naturaleza y venir navegando en la dirección este-oeste ahí también y llegar hasta la feria, llegar hasta Jaina. Y eso sería un medio de transporte que bajaría un poco la contaminación que producen los vehículos, el humo de los vehículos. No hay semáforo y se llegaría mucho más rápido. Pero eso es si tuviésemos gobierno con mente progresista, que trabajaran para el país. Pero aquí no se hace ninguna obra para el servicio y disfrute de la colectividad si no hay unos pesos por debajo. Usted sabe lo interesante que es montarse ahí en el puente Peinado, en una goleta,
Como A Tajaina. Cuando usted va a llamar, cuando usad a Samaná, usted va a callar levantar unos barquitos, Para que lo sepa. o va de la Romana a la isla Catalina. Correcto, y sí. se ve una goletica de esa. Bueno, pues eso pudiese utilizarse como Ahí tren. saldría hasta Uber Goletas también. Uber Allá no, Goleta, sí, imagínese ahí. Ahí hasta Jaina pudiese Sí. haber transporte. Sin ningún problema. Pero usted supo, ¿verdad? La experiencia Hay que, hay que el río rescatarlo y eso pudiese convertirse en una producción de recursos. Pero también las orillas de los ríos son los lugares más caros. Ahí se pudiese encontrar cualquier cantidad de miradores y de edificios de apartamentos. Dignifica toda esa zona, dignifica el país. Pero usted supo que aquí no se hace ninguna inversión pública No diga eso. si no le sale unos chilitos. No. Mucho préstamo. Mucho préstamo en dólares y generalicen. ninguna inversión que valga la pena en el país, señores. Está hablando de la oposición. Gracias, amigas y amigos, por continuar en sintonía con su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz Y participación. Señores, atacan a tiros. Escúchame. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Rizal Blue. Ah, sí, Rizal Ice Blue. Si Para le dolores en la duele, espalda. Rizal Ice Blue. Si le duelen las rodillas, Rizal Ice Blue. Si le duelen los codos, las articulaciones, Rizal Ice Blue. Efectivo. Rizal Ice Eso Blue. es efectivo, señores, casi al instante. Yo abusé- Masajes en la espalda, le duelen los músculos. Rizal Ice Blue. Yo abusé todo día porque yo me fui al gimnasio y le di de abuso. Tenía unos dolores musculares en 5 minutos. Diga la verdad. Cero dolor. Efectividad. Rizal De Ice los Blue. laboratorios Rizal. Sí, De señor. laboratorio Rizal. Sí. Los mejores productos. Diga usted ahora. Hay un producto de eso que le salvó el matrimonio a Francisco, el olor. ¿A quién fue que le atacan a tiro? Elimina los malos olores. No, y te cuida los pies. Te cuida los pies. Los podólogos lo Y a recomiendan. Francisco le salvó el matrimonio. Yo lo uso siempre. Ya no deja los zapatos afuera. No, yo. Ya los puede entrar. No necesita dejarlo en el balcón. Dele para allá, dele para allá, dele para allá, dele para allá. Señores, atacan a tiros a miembros de la DNCD y del Ministerio Público en un operativo en pánico. ¿Cómo? Vamos a ver quiénes son esos príncipes. Supuestos integrantes de una red de microtráfico atacó a tiros a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y del Ministerio Público mientras realizaban un operativo antinarcótico en Baní, Wow. según una nota de prensa enviada por la institución. Las autoridades indican que durante el enfrentamiento, los individuos escaparon de la escena y dejaron abandonadas en el área un total de 86 porciones presumiblemente de cocaína, con un peso aproximado de 1.029 gramos, 36 porciones de un vegetal presuntamente de marihuana, con un peso de 280 gramos, una balanza y la suma de 350,000 pesitos. El Ministerio Público y la DNCD advierten no desmayarán en seguir atacando el tráfico y venta de drogas en todo el país y aseguran trabajan en la identificación de los demás individuos vinculados al caso para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Los organismos oficiales siguen redoblando los operativos de interdicción conjunta en contra del microtráfico, lo que se traduce en la detención de decenas de individuos, así como la confiscación de miles de gramos de cocaína, marihuana, crack, éxtasis y otros narcóticos. La DNCD que cuenta, ¿verdad?, con el apoyo en esos enfrentamientos contra el narcotráfico y que esos individuos que enfrentaron al Ministerio Público, a la DNCD, yo creo que no harán el cuento, porque si le tiraron no es con flores que lo están buscando. Francisco Alcántara. Bueno, por otro lado, Raquel Peña, sabemos que estos días Raquel Peña, nuestra vicepresidenta, encabeza la respuesta del gobierno de la República Dominicana para enfrentar los daños causados por las inundaciones en Puerto Plata, como sabemos, ¿verdad? Las lluvias. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, este jueves lideró un equipo de supervisión, identificación de daños y ayuda social en varias comunidades de Puerto Plata, como parte de la respuesta inmediata y coordinada del gobierno ante las recientes inundaciones de la provincia. En el marco de la supervisión, Raquel Peña comprobó el listado de familias y los respectivos insumos del hogar que les serán entregados. Qué bien, entre los que figuran lavadora, colchones, estufa y otros ajuares, ¿no? Durante la jornada, la vicepresidenta se detuvo a agradecerle a los miembros de estos equipos el trabajo ágil, efectivo que ha permitido recuperar calles anegadas por el lodo. Durante esta jornada, la vicepresidenta estuvo acompañada de la gobernadora provincial, Clarisa Roché,
la senadora de Puerto Plata, Ginebra Ninegal, el alcalde municipal Ronquelito García, así como autoridades de la Policía Nacional, organismos de socorros y líderes comunitarios. Ojalá que también se extienda esa ayudita allá a Constancia Jarabacoa, que está muy afectada. Sí. Suero. En otro orden, el presidente Luis Abinader presiona a los Estados Unidos por apoyo continuo a misión en Haití. Dice que el presidente Luis Abinader aprovechó su viaje a Estados Unidos para sostener reuniones clave con figuras políticas estadounidenses, centrando las conversaciones en la crisis haitiana y su impacto regional. En un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, Abinader enfatizó la urgencia de que Estados Unidos continúe respaldando la misión de paz liderada por Nigeria en Haití, advirtiendo que la escalada de violencia en el vecino país representa un riesgo significativo para la seguridad de toda la región. Esta reunión tuvo lugar antes de que ambos líderes recibieran un premio del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos. Previamente, Abinader se reunió con el congresista dominicano Adriano Espaillá y otros legisladores demócratas. Hay que decir que Adriano Espaillá es diputado nacional o federal del Congreso de los Estados Unidos. ¿Amigo tuyo? Sí, lo conocemos bastante. Durante este encuentro, el presidente dominicano subrayó que el control del ejército por las bandas criminales en Haití se está extendiendo incluso a áreas antes consideradas seguras, como Petionville constituye una amenaza directa para la seguridad nacional de la República Dominicana. Sigue haciendo esfuerzo el presidente Luis Abinader, que prometió en su campaña en un determinado momento que en el primer año de gobierno no iba a haber un solo ilegal. Pero parece que las cosas se han desbordado. El hermano Humberto Saera. Pero ni siquiera en el primer año de gobierno del segundo gobierno. Pues lleva por el primer año de gobierno pasado del segundo gobierno. Está trabajando. Sí, claro, está trabajando. El Colegio Médico Dominicano anuncia un nuevo paro nacional laboral de 48 horas. Ay, mamá, el primo Yo a esto voy a profundizar, quiero que profundicemos con mis amigos del panel. El Colegio Médico Dominicano anunció un paro nacional de labores de 48 horas programado para el miércoles 14 y jueves 15 del presente mes en protesta por las cancelaciones que, según denuncian, ha ejecutado el Ministerio de Salud Pública de manera arbitraria. Dice que el ministro Atala ha sembrado el terror y en lo que va de semana ha despedido a 10 médicos. 10 médicos. Una medida que nosotros deploramos, dijo Waldo Ariel Suero. Pero, hay un pero siempre. Me gustaría ver al presidente del Colegio Médico Dominicano defendiendo en igual posición, ya no a los médicos que está votando el ministro Atala, no. A los pacientes, a las personas que van a las clínicas privadas, que tienen un enfermo, cuidados intensivos, hospitalizado, en habitaciones, salen, su seguro, les cubren un porcentaje, lo demás tienen que pagarlo, una diferencia, perfecto, la pagan. Pero adicional a eso, muchos de su gremio médico, especialistas de su gremio médico, doctor Ariel Suero, le cobran sumas a los pobres familiares de esos pacientes que han estado internos en esos centros asistenciales privados de República Dominicana. Y yo no hablo por hablar ni por decir, hablo con pruebas, porque particularmente en nuestro caso, nos sucedió en una clínica de este país, que después fuimos directamente a Proconsumidor a entablar una denuncia contra esa clínica, contra esos médicos, y que dio resultados positivos. Cuando se terminó el proceso que le dieron de alta a nuestro familiar, a mi madre específicamente, luego de eso, de haber concluido el proceso, de pasar por administración,
de pagarle. Primero el cuento de que la ARS no cubre por este lado ese médico porque no tiene código, que no sé qué más, pero esos médicos tienen su verifoncito aparte. Pero además de eso, allí un neurocirujano de esa especialidad y una intensivista, la que estaba en cuidados intensivos, hubo que pagarles la bicoca de 60,000 adicional a uno y de 30,000 al otro. Sin que te cobre el seguro. Sí, ya aparte del seguro. Aparte, la diferencia adicional, no la que cubrió el seguro, que no cubría el seguro, adicional ya eso se había pagado. Eso, él pagó con su seguro. Yo pagué. La diferencia del seguro también. El seguro la pagó. también Y se pagó. adicional. Ok, Adicional. con el seguro. Mira, imagínate, el neurólogo, el neurocirujano, el neurólogo cobró. ¿Cuánto es la intervención? Óyeme. La que figura con el seguro. Fíjate, el neurocirujano, por ejemplo, el neurólogo, cobró 40. Cobró, el seguro cobró 30 y la diferencia 10,000 se pagó. Ya está pago. Eso se pagó en la clínica. Pues pero adicional a eso. Es que no puede haber adicional. Pero es que ese es el problema. Y yo lo quiero ver a usted, señor Suero, Waldo Ariel Suero, como presidente del Colegio Médico Dominicano. Así como usted protesta por el despido del ministro a sus miembros del Colegio Médico Dominicano, métale el pecho también a esta situación irregular que hacen en muchas clínicas, en detrimento del pendejo dominicano que tiene que ir todo el tiempo pagando las consecuencias de un sistema de salud que es asesino en muchos casos contra aquellos que son los menos pudientes en este país. Oye una cosa, Humberto y amigos telespectadores, Francisco y José Alcántara. A ver. Aquí con el caso médico se parece bastante a la mafia que hay en el transporte, que viven chantajeando a todos los gobiernos que suben para que le den subsidios, que le den tarjeta de bono gas, que le den tarjeta de bono gasolina, lo que sea, y siguen cobrándole el pasaje caro a los dominicanos. En el caso de los médicos, no hay gobierno ni ministerio de salud pública que se haya preocupado por ponerle el cascabel al gato. Lo primero es que los médicos son servidores públicos. Y dice la ley de función pública, la 41-08 vigente, que todos los servidores públicos tienen que trabajar mínimo 8 horas diarias o un máximo de 40 y un mínimo de 32. Los médicos no trabajan ninguno 32 horas. Que se les tenga que regular el pasaje, digo yo el pasaje, el salario, para que ganen bien, pero necesariamente hay que ponerle el cascabel al gato. Los médicos no vienen de Marte. Los médicos son tan dominicanos como cualquier otro, y por vía de consecuencia están obligados a cumplir con la normativa legal. Sí, pero no le falta respeto al gremio. Que trabajar 8 horas diarias. Cualquier barrendero, a cualquier persona que es jardinero o es mayordomo, tiene que trabajar 8 horas diarias y se le paga un salario. Retíralo de mafia. Sí, hay una mafia ahí. Sí, pero no digas que es mafia, porque te cobran por arriba. Te cobran por arriba un pago por encima de él, y tú le exiges que te dé un comprobante fiscal y no te lo dan. ¿Y qué tiene que ver con eso? Ahora fíjense ustedes, pero miren, señores, Waldo Ariel Huelga Suero. No, retire eso. Está bien. ¿Cómo es? Retire eso. Waldo Ariel retire eso. Así es. Apoye. Mire, óigame, ¿qué es lo que pasa? Después, me retiro yo entonces. Mire, váyase. Después de que cobró, mire, después que ese médico se le puso una denuncia, se le interpuso. Hay médicos honorables. Claro que los hay, claro que los hay. Pero viven pero Waldo serio. No, pero ¿cómo te perdono? Así no. Pero óyame, señor, va en detrimento del pueblo dominicano. Aquí esto no es para dañar la moral
el buen Pero nombre mire, de nadie. después que ese médico lo cita. No vamos a dañar el buen nombre de nadie. Mire. Usted es un buen ciudadano. Sí, correcto, Óigame, pero- lleva la mondería y José también. Pero ¿cómo te va a decir que Eduardo, que eso es una Estoy Consuelo. Masacra a la Mire, gente. óigame, Sí, no, pero- después que ese, mire, después que ese médico, mire, después que ese Helen, médico. discúlpanos, Helen. Discúlpanos, Helen. una falta de Deja lo que pasa en Pandejere, que te está Vaya, Helen, usted no tiene la respuesta suya. Y hemos llegado ya a esta etapa final. Ya no hay pero excusa suya. Estoy un poquito preocupado. Ya no hay excusa suya. Usted se fue con Helen para lo del colegio médico No, y la porque huelga. vi que había unos términos que se estaban No, utilizando. pero ¿qué que- términos de qué? Que no son necesarios. ¿Qué términos de Francisco, qué? ¿qué te pasa? No, ya en serio. ¿Términos de En qué? serio. No, Y estamos hablando en chercha, Escúchame, hombre, los gremios no. en el país, los gremios profesionales, son los que defienden las reivindicaciones de ¿De cada dónde? Desde su clase. ¿De dónde? Y Suero, Suero decía... Pero está defendiendo las reivindicaciones, Un Suero. dique profesional. No, di decir. que no, ¿Cómo no, dique di que no. profesional? Di que Claro, no. ¿Cómo un dique? Pero un dique es uno que no tenga título, No. yo tengo título y tengo maestría y la puedo mostrar aquí. Está bien, pregunta. No me falta respeto. No, pero... Que no me falta respeto. No, Eso está no me permitido falta aquí. respeto usted a mí. Pero ¿cómo te va a decir? Yo soy su papá. Está bien. Y le tengo consideración. Y yo lo respeto mucho. Pero ¿cómo te va a decir que hay colegios que son una mafia? Y si no tengo que venir... Bueno, está demostrando lo contrario. No está demostrando lo contrario. Está demostrando lo contrario.